En primer lugar, debemos saber que la imagen o las imágenes están construidas con píxeles, que un píxel es un pequeño cuadro que guarda información sobre color y luz. Entonces, cuando juntamos muchos píxeles, muchos de estos cuadros, conformamos entonces una imagen que nosotros podemos distinguir o ver sus detalles. En este caso tenemos una fotografía y vamos a empezar a acercarla y vamos a poder distinguir esos píxeles, esos cuadros con los que está hecha esta fotografía. Entonces podemos distinguir que cada uno tiene un color específico y cuando todos estos cuadros se unen, vemos entonces los detalles de una fotografía. Entonces, una mayor resolución corresponde a tener un mayor número de píxeles en una imagen. Y cuando yo tengo más píxeles en una imagen, tengo también más detalles en esa imagen. Por ejemplo, tengo acá dos imágenes con diferentes resoluciones. Una tiene 360 por 360 píxeles, o sea, 360 píxeles de ancho por 360 píxeles de alto. Y la otra es la misma imagen, pero tiene 24 píxeles de ancho por 24 píxeles de alto. Entonces, reitero, a mayor número de píxeles vamos a tener entonces una mayor resolución, un mayor número de detalles. Pero, ¿qué determina el número de píxeles de una imagen? Algo muy importante es el tema de la captura o la construcción de la imagen. Ahí se define inicialmente esos píxeles que va a tener. Cuando yo tomo una fotografía, lo que determina los píxeles es la cámara que yo utilizo, el sensor. ¿Cuántos píxeles es capaz de crear ese sensor que tiene mi cámara? ¿Cuántos píxeles es capaz o cuánta información de luz y de color es capaz de capturar esa cámara? Igual yo puedo configurar la resolución, digamos, dentro de la cámara. Yo puedo tener una cámara que toma fotos de 20 megapíxeles, o sea, 20 millones de píxeles, que ya vamos a ver en un momento esa información, pero yo puedo decirle, no, tómamela de una menor resolución, porque yo lo que necesito es una información, una imagen, digamos, más light, más liviana, para mostrársela de pronto a mis familiares o a mis amigos de un paseo, pero no necesito mandarla a imprimir, digamos, en una valla de 20 metros de alta. Igual, cuando nosotros grabamos video, el sensor de la cámara determina ese número de píxeles o esa resolución que tiene el video. Entonces, de pronto grabamos a veces videos que están a muy pequeña resolución, que tienen una resolución muy pequeña, y los ampliamos en la computadora. Cuando nosotros los ampliamos en la computadora o en un televisor, no indica que tenga más píxeles, simplemente es una ampliación digital, digamos como una simulación, pero la imagen en ningún momento va a tener más píxeles por reproducirlo en una pantalla más grande. Igual nosotros podemos determinar también el número de píxeles cuando guardamos un video o cuando guardamos una imagen desde la computadora. O sea, yo puedo, después de tomar la foto, abrirla en Photoshop o abrirla en el editor de imágenes de Windows y cambiarle la resolución. Entonces, ¿qué determina el número de píxeles de una imagen? El elemento con el que la capture o con el que la construya y la edición que yo le haga en computador. ¿Cómo se mide la resolución de una imagen? Pues como tenemos un sistema longitudinal donde hablamos de centímetros, de metros, de kilómetros, también digamos que hay como unos estándares cuando vamos a hablar de la resolución de una imagen, para que podamos entender tanto las personas que viven en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, y hablemos todos un mismo lenguaje cuando hablemos de la resolución de una imagen. En primer lugar, tenemos lo que es el número de píxeles de ancho y de alto de la imagen. En este caso tenemos una imagen de 12 por 5 píxeles. O sea, tiene 12 píxeles de ancho por 5 de alto. Siempre que nosotros hablemos del ancho y del alto de una imagen, debemos hablar en primer lugar del ancho y luego del alto. Entonces hablamos de esta imagen que es 12 por 5. Si yo le voy a decir a alguien, envíame una imagen 400 por 200, o sea, es 400 de ancho por 200 de alto, o 300 por 250, sería 300 de ancho por 250 de alto.
Igual podemos hablar también de megapíxeles, que es el área cuadrada que tiene una imagen. Empezamos a hablar de megapíxeles cuando una imagen tiene más de 1000 por 1000 píxeles, o sea, más de 1000 píxeles de ancho por más de 1000 píxeles de alto, que en este caso sería un megapíxel, y un megapíxel corresponde a 1.000.000 de píxeles en la imagen, o sea, 1.000.000 de píxeles, digamos, cuadrados en la imagen. Algunas cámaras ya tienen 20, 30 megapíxeles, o sea, alcanzan 30 millones de píxeles en la imagen. Obviamente, a mayor número de píxeles, más resolución y más detalles. Pero hay algo importante y es la calidad de la imagen. La calidad de la imagen no la define la resolución, la define es la óptica de la cámara, o sea, el lente que tiene la cámara y el sensor. Qué tipo de sensor tiene la cámara y cómo ese sensor es sensible a la luz y al color, cómo la captura. Entonces es diferente la resolución a la calidad propiamente de captura de la imagen, que reitero corresponde a la óptica y corresponde al sensor. Entonces cuando vamos a comprar una cámara debemos probar cómo toma las fotografías, cómo se ve el color, qué tanta sensibilidad tiene en la oscuridad, por ejemplo, o sea, en la oscuridad, en condiciones de poca luz, cómo toma las fotografías, que eso es muy importante. Otro tema relacionado con la medición de la imagen es el número de píxeles por pulgada, o en inglés DPI, de dots per inch, o sea, puntos por pulgada. Acá tenemos 6 imágenes y estas 6 imágenes están en un mismo tamaño, pero vemos que una tiene 2x2, 5x5, 10x10, 20x20, o sea, yo puedo decirle a alguien, páseme una imagen de 50x50 píxeles, pero esa imagen puede estar en 1 metro cuadrado, entonces se va a ver, digamos, se van a distinguir mucho los píxeles. O esa misma imagen de 50x50 puede estar en 5 centímetros cuadrados. Entonces, digamos, se crearon como unos estándares respecto a los píxeles por pulgada que debe tener una imagen según el lugar donde vaya a verse esta imagen, a reproducirse. Entonces, cuando hablamos de las imágenes que son para pantalla, sea para televisión, para internet, para software, las imágenes que toman las cámaras fotográficas son a 72 dpi, o sea, tienen 72 píxeles por pulgada cuadrada. Y cuando hablamos de impresión, estas imágenes deben tener entre 300 o 600 o 1200 píxeles o puntos por pulgada cuadrada. Obviamente, a mayor tamaño de la imagen, a mayor resolución, perdón, va a haber un mayor tamaño, la imagen va a pesar más y va a ser un archivo también más difícil de manejar. Entonces vemos ahí que es mucho más exigente las imágenes para impresión que las imágenes para pantalla, pero entonces para que tengamos eso en cuenta. Y de pronto cuando vayamos a subir archivos a internet para una página web, no necesitamos subir un archivo de 20 megapíxeles a 300 dpi porque va a pesar mucho y los usuarios entonces van a tener inconvenientes para verlo.